Leonardo es editor de Intermedio Editores desde el 2002 hasta la actualidad. Y a mi izquierda está Luis Fernando Páez, el más joven de esta generación, egresado también de la carrera de Estudios Literarios, alrededor del 2003. No importa la fecha de graduación, sino la generación a la que se pertenece. Al mismo tiempo estudió periodismo en la IMPAO, al mismo tiempo que estudiaba la carrera de Estudios Literarios aquí. Y además fue becario de la Fundación Carolina para un curso de formación de editores iberoamericanos en el 2004. Luis Fernando es editor de Norma desde el 2006 hasta la actualidad. La Norma de la que todos estamos diciendo que murió, aún tiene editores vivos. Entonces vamos a hablar un poco de esas paradojas hoy. La primera cosa que nos inquieta es, como egresados de la Facultad de Ciencias Humanas, que no... Sí, mi nombre es Gina Ardila, soy egresada de la carrera de Estudios Literarios también, gracias Leonardo por acordarte de mí. La fecha de graduación no importa, pero terminé alrededor del 95. Y mi trabajo en el mundo editorial ha sido con proyectos también de edición independiente que no han tenido la supervivencia del proyecto editorial Babilonia, más efímeros pero también constantes. Entonces la primera pregunta es: ¿qué hace un egresado de la Facultad de Ciencias Humanas para convertirse a sí mismo en editor en el momento en el que consigue trabajo como editor en una editorial grande como Norma o Intermedio Editores? En el contexto de que aún no hay en Colombia una carrera, una universidad, una institución que ofrezca una formación profesional en edición, o por lo menos en el momento en el que todos ellos estaban empezando. Ahora hay un posgrado, ¿no? Hay un posgrado, una especialización en algunas universidades están empezando a crearse especializaciones en edición. Pero en el momento en el que ellos comienzan, no existe esa formación la tiene que suplir el editor de manera autodidacta. Entonces, ¿qué pasa? Leonardo, al salir de la carrera de filosofía y ser contratado un día por Intermedio Editores, ¿o tenías una experiencia anterior? Sí, tenía una experiencia anterior y tuve la fortuna de, mientras estaba estudiando, hice parte del entonces llamado Centro Editorial de la Universidad Nacional, que dirigía a Santiago Durán. Hice allí unas pasantías como estudiante y adquirí allí la formación básica de editor al amparo de Santiago, que es un excelente editor. Y bueno, adquirí la experiencia suficiente para cuando salí como egresado, trabajar durante un tiempo como freelance en los distintos procesos que tiene este oficio. Yo tuve una temporada fuera de la ciudad y pues, del ámbito académico y editorial, pero al regresar no tuve inconveniente en volver a conectar esos contactos que había establecido gracias a mi título como de filósofo y pues, a la experiencia que tuve en el contexto. Así fue. Aquí en el fondo hay una pregunta muy interesante y es si, pues obviamente el propósito de este encuentro, el editor se forma o cómo llega a ser. Yo creo que algunos aspectos del oficio del editor sin duda pueden aprenderse. Y pues normalmente los especialistas que participan en el proceso de edición pues obviamente lo hacen porque tienen un título que los acredita como filólogos, como egresados de estudios literarios.
y que son pues los correctores de estilo y bueno, estas cosas. Pero el oficio de editor como tal necesita de más y hay un componente muy importante que sin duda lo da la experiencia, en el que pues es más difícil poner o establecer dinámicas pedagógicas para adquirir estas habilidades de las que podemos después entrar en detalle. Pero yo estoy convencido, y lo he estado desde que empecé a trabajar mientras era un estudiante, que la formación en humanidades y particularmente la formación en filosofía sí da muchas herramientas que después avalúan y sobre todo facilitan el desempeño como editor. Ya no solamente como experto en lenguaje que hace pues la corrección debida de un texto, no importa el género o el tema que trate, sino también de la persona que tiene que mirar hacia afuera, de pulir un poco o de más bien formar con intuición y con experiencia y con algo de de imaginación, cierto olfato para saber qué hay que comunicar, porque en últimas el oficio de editor es ser un comunicador, el más sofisticado de todos los comunicadores, pero comunicador al fin y al cabo, para producir y para publicar. Bueno, en mi caso, cuando yo entré a la carrera de estudios literarios ya tenía mucho interés y mucho gusto por los libros y por las publicaciones en general, y fue aquí en la universidad donde encontré también un grupo de compañeros con las ganas de revivir un proyecto de una revista estudiantil del Departamento de Literatura. Entonces, en la mesa anterior escuchábamos a Carlos Castillo mencionando su experiencia como cofundador y director de la revista Saga en el Departamento de Filosofía, la revista de estudiantes del Departamento de Filosofía. Al mismo tiempo estábamos en literatura trabajando en un proyecto que era la revista Fénix del Departamento de Literatura. Allí, bueno, yo estaba estudiando periodismo al mismo tiempo, otro compañero también estudiaba periodismo, entonces quisimos darle a la revista sí el perfil de un espacio en el que participaran estudiantes del departamento, pero también de otras facultades, de otras universidades, ampliar un poco más a un espacio también para creación literaria, que en la carrera no se veía. Y en el fondo lo que estaba era como la idea de crear un espacio para que la gente publicara. Entonces también de manera muy intuitiva nos sentábamos con la gente que enviaba textos, a trabajar sobre el texto, a mejorarlo, a hacer sugerencias. Ya empezábamos a mirar como aspectos de diseño o de ilustración, prueba y error, como mencionaba Patricia, pero prueba y error teniendo una gran facilidad que era que la universidad proporcionaba materiales, proporcionaba la impresión y de alguna manera pues los lugares para que nos reuniéramos para trabajar en el comité editorial y bueno, todo el apoyo de la facultad y el departamento siempre con el proyecto. Entonces creo que fue la primera vez en que Carlos y yo trabajamos juntos en definir y empezar a ver opciones de papeles, costos, tiradas, hacer eventos de lanzamientos, de muestras de la revista, de asociarnos o bueno, llevarle a algunos medios de comunicación para hacer difusión. Entonces todo esto es una tarea que en el mundo editorial, en una editorial grande, está dividida por diferentes departamentos y áreas, no la hace el editor solamente, pero digamos que esa experiencia en la universidad muy intuitiva sí me ayudó para definir mejor que yo quería ser editor. Y laboralmente no es un campo muy amplio, realmente las plazas son contadas. En ese momento, cuando yo estaba terminando materias, como dijo Ginette, yo terminé en el 2003, las plazas en Norma eran mucho más porque había más líneas editoriales en ese momento. Digamos que mi aspiración sí era entrar a Norma al ser la editorial colombiana, o sea, no me fijé en ningún grupo proveniente de España, ni Planeta o Santillana, o simplemente como que a mí me gustaba Norma, conocía los libros de Norma, había estudiado con libros de Norma, entonces tenía como el sello más o menos
pues conocía el catálogo, algunas cosas, sabía más o menos que se publicaba en esa editorial y lo tenía como un referente muy importante. Vino la oportunidad de hacer un estudio formal en el curso de editores de España, que eran básicamente conferencias con gente que estaba ya trabajando en editoriales, gente ya veterana, gente que ya sabía cómo funcionaba el mercado, sobre todo el español, y bueno, ver la gran industria del libro. Y cuando estuve en España tenía 24 años, no había terminado todavía la carrera, no tenía ni idea qué hacer de tesis, como que yo quería ser editor, pero la carrera no me estaba ofreciendo tampoco una opción para enfocar mi trabajo de grado en eso, como que yo no veía el trabajo de grado relacionado con edición, sino bueno, tenía que escoger algún tema relacionado más con lo que había visto en la carrera. Y bueno, ese ha sido el único aspecto formal que yo he tenido en cuanto a edición, ese curso en España, y ya posteriormente pues trabajé en otras cosas y apareció una oportunidad para trabajar en Editorial Norma. Primero, esa primera oportunidad fue para trabajar en libros de licencias, lo que se llamaba licencias, que son libros que se contrataban a Disney, de los personajes de Disney, de las películas que sacaba Disney, o personajes como Barbie o Hot Wheels o Jackie Chan o cosas así. Y yo quería entrar a Norma, quería entrar a trabajar allá, y esa era la vacante que había. Por mi perfil, fueron muy sinceros, me dijeron, usted se va a aburrir, al mes se va a aburrir haciendo eso, además porque exige mucha creatividad, mucha imaginación y mucho contacto con un mercado muy particular que son los de esos libros. Entonces, bueno, pasó un tiempo y ya nuevamente hubo una vacante en Norma, y ahí sí empecé a trabajar allá como asistente editorial de literatura y de ensayo. En ensayo la editora era María Rosario Aguilar, que es profesora del departamento de literatura, y en literatura estaba Carlos Castillo, el moderador de la mesa anterior. Entonces el ingreso a Norma, además era una época en la que había mucha gente de filosofía de la Nacional trabajando en Norma, editando la colección Caray Cruz, editando la colección de literatura, editando colecciones de literatura infantil. Entonces era un ambiente en el que se podía discutir mucho, y además todos nos conocíamos aquí por la experiencia que habíamos tenido con las revistas. Entonces fue como emocionante entrar también a encontrarnos con todos los antiguos compañeros de universidad, pero ya en una empresa grande que tiene unos manejos muy particulares y unas proporciones diferentes. Ya no era hacer una revista con unos costos que no nos... Pues sí, teníamos que ser moderados con el uso de ciertos materiales y demás, pero digamos que no estábamos arriesgando tampoco mucho, podíamos experimentar más. Ya entrar en una empresa implica relacionarse con otras áreas y aprender a manejar muchas circunstancias, tanto para la selección de títulos o para proponer un título, que ya no es el que nos gusta, como mencionaba Patricia en la mesa anterior, sino también un título que sea rentable, un título que tenga perspectivas comerciales y se venda. Entonces, pues eso sí, en la carrera de literatura pues nunca se menciona nada de ventas, nada de números, nada de presupuestos, y todo eso se aprende ahí, y se aprende de gente que no ha estudiado lo que estudiamos nosotros, todo lo contrario, gente que estudia administración, gente que estudia mercadeo, y hay que estar muy abierto a aprender eso para poder formarse como editor, porque el editor que no tenga ese doble perfil que mencionaba Patricia, no solo todo lo que ellos hablaron de una relación con los autores y los textos, sino también una noción del mercado, una noción de lo que es un presupuesto, de saber por qué para una empresa es rentable o no una línea, y comprender eso, aunque sean unas decisiones que de pronto no nos gusten, pues hay que tener esa habilidad también de hablar ese otro idioma, digamos, ¿no? Hablar con la gente que está en ventas, con la gente que está en mercadeo, y explicar también desde el punto de vista de un editor por qué un libro vale la pena, por qué un autor vale la pena, por qué ese tema podría funcionar. Cuando hablamos de funcionar es que no va a dar pérdidas, es que lo que invierte la empresa se puede recuperar, y se recupera en el tiempo, que es muy corto, como mencionó Patricia, el tiempo que una empresa le da a un libro para recuperar lo que invierte. Entonces es una dinámica muy diferente a las editoriales universitarias, muy diferente también a una editorial independiente, donde el editor decide autónomamente qué quiere publicar. Entonces sí es entrar a otro tipo de espacio donde tal vez la discusión sobre el texto
aunque es importante y es el valor que uno le da a una empresa, para eso lo contratan a uno, para eso confían en lo que estudió, pero la decisión no recae el 100% en el editor, por más estudios que tenga en edición o muchos estudios en literatura, la decisión no es solamente del editor. Entonces ya entrar a la dinámica de una empresa grande, además dentro de un grupo empresarial, hay que saber mediar, hay que saber negociar, hay que saber vender dentro de la empresa la idea de publicar un libro. Entonces eso es un aprendizaje que se da en el día a día y prueba y error también. Supongo que vamos a volver un poco a hablar de esto más adelante. Pero de tu intervención y de la de Leonardo me surge una pregunta. ¿Ustedes vendían la revista Fénix? No. La que hacían acá, bueno. Llevábamos en consignación algunos ejemplares que deben estar en la Lerner todavía ahí. De alguna manera bueno, pero existe. La revista existe, eso es bonito. ¿Alguien la continúa acá, no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. De alguna manera el editor, el estudiante que estudia en la Facultad de Ciencias Humanas y hace una revista en filosofía, en literatura, es un editor independiente, ¿verdad, Esteban? Es el editor que habla con el autor, recoge los textos, los corrige, promociona el libro, la distribuye y gestiona los recursos para la impresión. Eso es lo que hace un editor independiente. La única diferencia es que no vende la revista. O sea, lo único que le faltó a esa experiencia fue la experiencia de ventas, que modifica todo. Claro. Porque si la revista se hace para vender y no se hace para distribución gratuita en la universidad, el editor empieza a pensar de una manera distinta, ¿verdad? De eso hablamos ahorita. Esteban, entonces háblanos tú acerca de qué es ser un editor independiente, después de haber estudiado literatura en la Nacional. Bueno, algunos de ustedes ya han escuchado un poco la polémica o la discusión sobre ese término de editor independiente. Un editor amigo que algunos de ustedes conocerán, Gustavo Mauricio García, dice que editor independiente es el que se paga sus cuentas y el que puede pagar y contratar, o sea, en ese sentido todos. Pero realmente prefiero como desde mi punto de vista, desde mi caso, la denominación de editor literario, sobre todo por el área y el espectro al que uno se lanza en la labor editorial, que en el caso de Babilonia pues ha sido la literatura. Lo digo porque pues como mencionó pues en su experiencia personal Luis Fernando, en una industria grande, en una editorial industrial, pues hay distintos campos de edición y hay cabida para distintos trabajos. El editor independiente literario, el editor literario, de alguna manera es el que decide por qué línea se lanza. Nosotros, desde la carrera con mi socio Santiago Tobón, pues era lo que estábamos leyendo, literatura colombiana, estábamos pues con un experimento de folletos de una manera muy casera en donde íbamos universidad tras universidad. Eso no lo saben muchos, pero o sea, editábamos folleticos de poemas de Mallarmé, de Baudelaire, lo que nos gustaba un poco en ese momento. Estoy hablando como el año 97, 96. Siendo estudiantes de literatura. Y en el año 98 llegó a mis manos, gracias a una exnovia, la novela Opio en las nubes, en fotocopias. En ese momento había como una resistencia, de pronto Luis Fernando también lo vivió, a leer mucha literatura contemporánea en la carrera. Y realmente, pues en fotocopias, una novela que nadie conocía, pues yo como que le mamé gallo a la lectura y mi novia todo el tiempo me preguntaba, ¿ya la leíste? ¿Ya la leíste? Y yo, ay, no, es que tengo mucho que leer, no, es que estoy leyendo Balzac, no, es que... Bueno, y el caso es que le mamé gallo hasta que, pues, casualmente vi la obra de Fabio Rubiano, o sea, los imaginarios de esa novela me espabilaron, me hicieron, pues, sentir cosas pues, de mi mundo contemporáneo, de la generación en la que crecí, de una generación muy industrial. Y bueno, de ahí para allá pues, leímos la novela con Santiago y nos arriesgamos a sacar Opio en las nubes. Que fue pues un caso pues un poco afortunado y azaroso que nos marcó como un camino editorial. Y es un poco como lo que nos marcó a muchos de nosotros en un cruce de generaciones, y es como ser ligeramente contestatarios,
pero también irnos por las cosas masivas, por la música industrial, por la música ochentera, o sea, tomar la frivolidad de la televisión, de la música, de la radio y adoptarla con naturaleza, dejar de pelear con muchas cosas. Y ese, o sea, era un poco como el espíritu que se fue como madurando en la editorial. Luego publicamos, era el año 99 cuando sacamos Opio en las nubes. Algunos escritores nos hablaron de una novela que se llamaba Un beso de Dick. Publicamos Un beso de Dick, nos encantó. Enlazamos mucho como el lenguaje rápido, que se dirigiera hacia un público juvenil, pero que también le correspondiera y le cumpliera a un público, a un lector maduro. Sacamos Un beso de Dick y inmediatamente pues comenzamos como unos ejercicios de difusión muy caseros, invitando a otros autores, metiéndonos con formatos, no solamente con géneros, no solamente como la novela, sino también invitando a cuentistas. Ahí conocimos a escritores como Octavio Escobar, a Efraín Medina, a Rubén Vélez y otros que han pasado por la editorial en nuestro catálogo más o menos modesto, pues, pequeño más bien. Bueno, el caso es que con Opio en las nubes, la primera edición, nos dimos cuenta de cosas que Leonardo y Luis Fernando saben, y es que pues trabajar como editor y ser cuidadoso con la gramática, cuidadoso con la ortografía, con los procesos de edición, pues es una tarea de aprender. O sea, es ser metódico, es cumplir con un cronograma que nosotros no teníamos ni idea. Es, como decía Luis Fernando, también pensar en cuentas, es un poco, como luego lo llamé yo, pensar en Excel también, y pues tener de alguna manera unos referentes mucho más técnicos y unos referentes mucho más metódicos y más reales, pues llevar cuentas y pensar en números también, y pensar en cuál es la utilidad, cuándo va a ser el retorno, cómo va a ser el retorno, a qué público le estamos apuntando, no desfigurar en la cadena de producción, en la línea de producción más bien, no desfigurar los contenidos, es decir, habían cosas que nos comenzaron a llegar de manuscritos que nosotros decíamos, uy, pues qué bacana esta novela, pero no nos vamos a desviar de nuestra línea editorial. Recuerdo, por ejemplo, un caso en el que ya habíamos sacado Un beso de Dick, 25 centímetros, y era Así una vez el amor. Era Así una vez el amor no tiene temática gay, pero nos llegaron como 5 manuscritos de novelas con una tendencia gay o homosexual. Y pues nosotros, pues nos pareció, yo no sé si Ginés recuerda, pero puta, todo el mundo estaba diciendo, como, ay no, la editorial gay de Colombia, no sé qué. Nosotros, pucha, ¿verdad? Y todos nos emparejaron con mi socio. Bueno, pues fue un poco chistoso porque uno no tenía por qué explicar, pero el caso fue que decidimos, llegó una buena novela que no es, es una novela. Necesitamos un autor heterosexual. Es una buena novela, pero nos llegó Al diablo la maldita primavera y nosotros tuvimos que decir, hombre, qué bacano poder sacar esa novela, pero nos vamos a encasillar. Entonces, pero además estábamos pensando en el mercado, no como en que nos juzgaran como editores. Y no la sacamos y se ganó el premio de novela el otro año. Pero bueno, son cosas que van pasando. No sé si respondo bien la pregunta, pero de alguna manera, o sea, la carrera nos sirvió mucho porque realmente, como lo dijo Leonardo, estudiar una carrera de ciencias humanas para editores literarios, para editores de humanidades, para editores de filosofía, de cosas semejantes, creo que les da herramientas suficientes. O sea, leer a Lukács, leer a Bakhtin, leer literatura clásica, creo que es muy importante y le da unas luces muy claras, por lo menos decirle al autor, mire, yo creo que este personaje le hace falta fuerza, esta estructura está deformada, la forma está maltratada, le hace falta trabajo con el lenguaje, etcétera. De ahí para allá, pues no sé si eso lo iremos a tocar más adelante, pero o sea, este mismo cuento del acierto y el error, sobre todo el error, porque eso se ve en el dinero, y no le permite a uno seguir apostándole a obras que quisiera apostarle.
Ese mismo tema nos llevó a hacer pues una autopedagogía, una autodidáctica, que más allá de ir y leer manuales y leer un manual de edición y leer manuales de diseño editorial y leer cálculo editorial y acercarnos al CERLAL, que tiene mucha información para quien quiera acercarse a esa institución sobre edición. Más allá, nos hizo pensar en seminarios en formatos de edición. Es decir, bueno, invitar Luis Fernando lo sabe, invitar a colegas como nosotros que estábamos en pañales o en menos, no sé, a escuchar a Manuel Borrás, a escuchar la posición de un tipo al que a uno le da miedo escuchar, que es como el presidente de Legis, que estuvo acá, pues, y hacer contrastes, ¿no? Escuchar a un gran editor como Mario Yursis, y también escuchar a Camilo Umaña, que sabe montones de diseño editorial. Es decir, tener un panorama muy amplio y saber que editar y que los oficios de edición no solamente son emprender una apuesta editorial y ser un editor o independiente o literario o autónomo, sino también es primero informarse, saber un poco de tipografías, comenzar a curiosear formatos de edición, saber de papeles, saber de medidas, y bueno, y por supuesto estar siempre actualizado o en la medida en que se pueda con la gramática, con el lenguaje, y algo que le permite a uno y que rescato mucho de la aventura de ser editor literario, y es ser un poco irreverente con las apuestas del lenguaje, es decir, comenzar a incluir galicismos y otro tipo de neologismos en ediciones sin ponerlas en cursiva, por decir algo, que me parece que es una aventura que además llega, pues sabemos, ¿no? Llegan a transformar la palabra misma y a españolizar cosas. Pues hay casos como la palabra whisky, por ejemplo. En Opio en las nubes, pues whisky no estaba españolizada. Hoy en día no se dice whisky, sino se escribe como en el inglés, whisky. Y pues, sonaría horrible whisky, a nosotros nos sonaba horrible, no estaba españolizada en ese momento, nos sonaba horrible y nos parecía terrible poner tantas cursivas porque está plagado de esa palabra. Nada, nos pusimos en la aventura de poner la palabra así por estética, por una cosa visual más o menos. Y bueno, fueron coincidencias que se fueron dando y que el editor también tiene que lanzarse como a apostarle, pues como para con el ánimo de la estética del libro, de la belleza, de que el lector se sienta cómodo, de que el lector se sienta plácido y bueno, de invitar al lector también pues como al ocio, ¿no? a leer plácidamente y a leer no solamente por información, sino por placer. Y bueno, no sé si ya estoy hablando mucho. Podemos seguir un poco por esta línea para terminar la relación de la edición con la universidad. Y es que pensemos, aparte de hacer una revista literaria, aparte de tener una buena novia que le haga una buena recomendación en algún momento, ¿cuáles son, eso es broma, perdona, cuáles son las habilidades que ustedes creen que debe alimentar un estudiante de ciencias humanas? O sea, ¿qué es lo que debe aprovechar un estudiante de ciencias humanas que pretenda o que quiera ser editor más adelante? Es muy importante lo de las revistas porque yo creo que es algo que de alguna manera muy pocos asumen como quijotescamente dentro de las universidades y muchos más bien desdeñan, ¿no? Desde afuera como, los personajes esos de la revista Fénix o de la revista Saga, se forma el nicho, pero yo creo que hay más estudiantes afuera que censuran esos proyectos editoriales que los que son partícipes o como autores o como correctores o como editores. De hecho, las revistas terminan quedando en manos de dos porque no hay quien corrija, ¿sí? Son dos los que las lideran y no hay un grupo de edición que se pueda armar. Entonces, estoy pensando, bueno, que es un poco me imagino un poco el motivo por el que estamos acá, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades y cuáles son los espacios de la universidad que debería aprovechar un estudiante de ciencias humanas que pretenda ser editor? El que quiera comenzar. Me tomo la palabra para insistir en algo que como habrán podido ver es común a nosotros los presentes en la mesa, y es que fortuitamente o no, desde que empezamos a estudiar tuvimos, si no la inclinación o el deseo, por lo menos sí la participación en el proceso de cualquier forma en el proceso editorial,
antes que hablar de las habilidades que la academia y en particular las ciencias humanas pueden ayudar a forjar en el futuro editor, está la decisión de serlo y por lo tanto tener la posibilidad de encaminar sus estudios y sus intereses en pro pues, de un objetivo como convertirse en algún día en un editor y ojalá en un editor literario independiente como Esteban, pues que es una aventura a la que poco se le miden porque no es fácil y es muy realmente admirable la trayectoria que Babilonia y otras editoriales independientes han logrado en un mercado tan competido, tan difícil y tan pequeño como este. Y bueno, en cuanto a las habilidades, yo sí creo que el análisis de los textos es fundamental, no solamente porque, y que es algo además propio de todas las disciplinas de las ciencias humanas, no solamente por la posibilidad de poder mejorar un texto, bien sea porque le hace falta, sino también por la posibilidad de vislumbrar aspectos que quizás el propio texto se encarga de tapar, pero que en última se convierten en lo más importante del mismo. No sé si esta distinción que he hecho es clara, pero a mí me ha sucedido con frecuencia en el trabajo editorial, cuando uno como editor recibe un texto, pues lo ojea primero, mira adelante, atrás, el final, la mitad. Uno ve que no está con ortografía correcta, uno ve que hay problemas de estructura, profundiza un poco en el texto y puede encontrar otra serie de problemas, pero a veces aparece una perlita por allá bien oculta en medio de capas y capas de errores o de reiteraciones, repeticiones, etcétera, algo que le da la suficiente fuerza a ese material para que valga la pena ponerse en la tarea de hacer los cambios que haya que hacer para comunicar ese texto a la sociedad o a la comunidad, dependiendo pues del ámbito en el que uno esté. Y esa capacidad de encontrar estas cosas que de pronto para un lector convencional pueden pasar de largo, la da el análisis de los textos que se lleva a cabo en las disciplinas de las humanidades. Eso me parece una habilidad mucho más importante que la habilidad de distinguir cuando hay un uso adecuado del lenguaje o ya digamos aspectos entre comillas técnicos de la edición como los fondos tipográficos, como conceptualizar colecciones o cosas así. Y pues por no hablar de los asuntos matemáticos que son claves y que en eso estoy plenamente de acuerdo con Esteban, son inherentes al editor, incluso en los casos en los que mencionaba Luis Eduardo de que haga parte uno de una empresa grande donde hay cabezas encargados de los temas específicos de producción, de presupuestos, etcétera. Entonces sí, yo creo que esa capacidad que no la tiene, digamos, el abogado, que aunque también su oficio consiste en manipular y trabajar con textos, está, aunque esté muy pendiente y muy al pie de la letra, de la forma y de la expresión, con textos que no tengan pues la supuesta claridad de los textos legales, pues no tiene las herramientas para sumergirse en ellos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Leonardo, en el sentido de que en ciencias humanas uno siempre está trabajando con textos. Entonces, los 4 años que uno pasa en la universidad viendo materias y el tiempo que pasa uno haciendo la tesis, básicamente está leyendo y escribiendo sobre lo que leyó. Y básicamente escribe para que alguien más comente eso que escribió uno. Entonces, en un trabajo normal, en cualquier materia, ustedes escriben un ensayo esperando que el profesor haga comentarios muy puntuales sobre lo que escribieron, de pronto para mejorarlo, de pronto para volverlo publicable, o de pronto el profesor le dice esto le puede servir para su trabajo de grado, guárdelo bien. Entonces, hay un trabajo constante con los textos, entonces ahí está la base
y es lo que realmente va a aportar a alguien que se forma en ciencias humanas al trabajo de un editor. Entonces yo ahí tengo una diferencia grande con un programa que dice formar editores. O sea, puede ser un énfasis en edición y puede que en ese énfasis en edición le expliquen la teoría de un presupuesto, le expliquen que hay formatos, que hay papeles, que hay una relación con los autores, que hay unas figuras intermediarias que son los agentes literarios o las otras editoriales, o que hay ferias del libro. Puede que eso se lo dé un programa de formación o un énfasis en edición, pero el trabajo con el texto, eso no se lo da necesariamente un programa en edición, se lo da la experiencia. Entonces, Ginette mencionaba la importancia del trabajo en una revista. ¿Qué hacíamos nosotros en la revista? Era algo muy intuitivo, nos reuníamos en la cafetería con el texto y de manera muy respetuosa con el autor decirle, mire, esto de pronto no está muy bien, esto puede mejorarse, el argumento, la fuente, o sea, la fuente me refiero a cómo lo está sustentando, en el caso de un ensayo, o cómo comenzó, cómo arrancó el ensayo. De pronto el ensayo puede arrancar de una manera absolutamente aburridora, o sea, sacar al lector de una vez en la primera línea, o lo puede enganchar hasta el final. Un ensayo también necesita ese aspecto formal para que valga la pena, que no aburra al lector. Entonces, pues, en sus trabajos normales de la carrera, esforzarse por hacer un trabajo bien escrito es importante. Ahora, si ustedes comparten sus textos con otros compañeros o con el profesor, eso es una tarea muy incipiente de edición también, de recibir comentarios y de cómo mejorar el texto. Entonces, en la base sí existe ese gran aporte que es el trabajo con el texto y la familiaridad con un texto. O sea, tomar algo que escribió alguien más, ya no es el amigo, ya no es el compañero de clase, ya no es el profesor, sino un autor cualquiera, y ustedes tienen que enfrentarse a un texto, y si el texto se defiende solo. Entonces, cuando llega un manuscrito a una editorial, uno no conoce al autor, o en los premios literarios son seudónimos. El texto debe defenderse solo, y eso es lo que en todas las ciencias humanas se trata. O sea, si un profesor los raja por un ensayo mal escrito, es que el ensayo estaba flojo, no es porque les caiga mal necesariamente. Entonces el ensayo no se defendió y el argumento es flojo y está mal escrito. Entonces eso hace un editor, simplemente valora un texto, y ahí está el gran aporte de una formación en ciencias humanas, donde la base es leer y escribir y todo el tiempo estar trabajando el texto. Yo no sé como si... una primera medida, ¿sí? O sea, porque ya viene también una diferenciación, el que quiera ser corrector, que también me parece que en Colombia hay pocos correctores profesionales que se quieren dedicar a la corrección. Un editor no es un corrector. Un editor tiene que saber cosas de corrección, pero no necesariamente es el corrector. Y un corrector no necesariamente se convierte en editor o tiene el interés de ser editor. Un corrector se concentra en el texto, mientras que el editor está pensando en el proyecto en general, está pensando en la proyección que tiene ya ese producto, ese objeto, ese libro en un mercado o para un público. Entonces, ahí hay una línea muy interesante entre corrector y editor, y quien quiera ser corrector o quien quiera ser editor, pues puede ir perfilándose en una u otra, puede ser los dos también, pero comparten elementos y hay cosas que los diferencian. Y ya por terminar, digamos que hay unos libros muy valiosos que se han publicado últimamente de la colección de libros sobre libros del Fondo de Cultura Económica. A mí me encanta esa colección porque han traducido muchos manuales o muchos libros que enseñan de qué se trata el oficio de editar, y se consiguen, están todos en la librería del Fondo de Cultura, y me parece que son libros que hablan de todos estos temas que hemos mencionado, de la sensibilidad, el desarrollo de una sensibilidad, de cómo tratar a un autor, pero también a partir de experiencias concretas. Entonces esa es una colección que yo recomiendo, pues todos los títulos de la colección son súper buenos. De alguna manera, para enlazar un poco con lo del corrector editor, vemos en las hojas de vida de nuestros editores, en las nuestras también, que muchos editores han sido primero correctores. Son pocos los casos en los que quizá Esteban pasó directo a la edición, pero son pocos los casos en los que el editor es editor antes que ser corrector. Generalmente el editor comienza como corrector de estilo en una editorial o hace sus primeros pinitos en la editorial universitaria, que son pinitos importantes. Una de las primeras cosas que tiene que aprender un corrector, y que solamente lo aprende con experiencia, y que
lo sabe muy bien un editor, es que tiene que aprender a desaprender lo que sabe, que tiene que ver un poco con el respeto por el autor del editor, porque lo primero necesario, por supuesto, es aprender, es saber escribir y saber identificar un error. Y lo segundo es aprender a abstenerse de cambiarle el estilo a un autor para ajustarlo al que uno considera que es el correcto. Entonces hay que empezar a darse cuenta de que el estilo de un autor es un estilo correcto, ¿sí? O sea, que hay errores que son correctos dentro de un estilo de un autor. No aprender a desvalorizar el error, no, el error es, o sea, hay que aprender a identificarlo, pero hay que aprender la sutil diferencia que hay entre un error y un estilo. Esa es una habilidad que Proyecto Editorial parece haber señalado, pues, ¿no? Haber notado en sus comienzos con la edición de Opio en las Nubes. ¿Qué otras cosas se te ocurren a ti para aprovechar dentro de la universidad? Yo creo que efectivamente, partiendo de la idea de que la corrección es como casi que una columna vertebral de la edición, y yo pensaría más bien que de alguna manera el corrector de estilo profesional es un editor también. O sea, lo que pasa es que hay distintos tipos de editores, pero sin enfrascarse en ese tema, yo recomendaría así de manera muy básica el que tenga inquietudes editoriales en primero o tercer semestre, además de lo que ya se ha dicho, que se meta en las revistas universitarias, que se meta en proyectos de su facultad, de su universidad. Yo creo que se meta en la cabeza la idea de perderle el miedo a decirle al autor qué ve en el texto. Como bien dice Ginette, sin transgredir y sin ser grosero y sin ser atrevido ni con el texto ni con el autor. Pero yo me he dado cuenta en la poca experiencia o en la experiencia que tenemos, que tiene el Proyecto Editorial y yo como editor, que muchos autores jóvenes y maduros carecen de quien les diga lo que ven en sus textos. O sea, no hay nada más horrible, y muchos de los que escriben acá lo verán, mostrar un texto y que digan, uy, chévere. No, o sea, ningún editor puede decir eso. No. O sea, un editor tiene que aprender a decir, me gusta por esto, esto y esto, y no me gusta esto, esto, y creo que esto no está bien. Pero simplemente desde una humildad como lector, porque un editor finalmente no es más que un lector. Es un lector que se atreve a decir lo que piensa de un texto. Y creo que eso es algo que como editor, alguien desde primer semestre puede grabarse y puede comenzar a atreverse. Yo he perdido amigos y amigas, o sea, de verdad, o sea, porque dicen, ay, ¿tú qué piensas de mis poemas? No, esa es una palabra que hay que evitar, malo y bueno. Pues porque, pues no, o sea, la edición también no debe caer en el maniqueísmo, ¿no? Debe ser exacta, creo yo, pero debe ser exacta, o sea, como quien saca el bisturí, o sea, sin que le tiemble. Bueno, a mí me tiembla la mano, pero sin que le tiemble el bolígrafo, ¿no? Y creo que eso es algo que es importante y que se puede comenzar a tantear desde el primer momento, además de la curiosidad y de todo lo otro. En un proyecto independiente o en una institución de alguna manera, se vuelve una habilidad también importante porque arma tú un comité editorial que sobreviva a la primera sesión editorial, o sea, cuyos miembros sigan siendo amigos después de la primera sesión editorial, porque yo llevé el texto de mi amigo tal y yo llevé el texto de mi amigo tal, llegaron ahí, se reunieron y empezamos la discusión, o sea, aprender a sobrevivir a esas discusiones y a esos desencuentros es parte fundamental en la sobrevivencia de un proyecto editorial, ¿o no? Ambos. Sí, sin duda. Y una cosa de la cual no hemos hablado acá y que es también muy importante, que tal vez Luis Fernando lo mencionó, es que el editor tiene que también saber un poco de relaciones públicas, porque las relaciones con los autores son muy delicadas, ya lo decía Esteban. Pero hay una cosa que yo quisiera agregar, y saliéndome un poco para donde iba la conversación, y es que las disciplinas de las humanidades
dan algo muy importante para quien quiera ser un editor, y es la formación de criterio. Y eso tiene que ver un poco con lo que decía Ginette de las discusiones en los comités editoriales. Es algo patético para mi caso, por ejemplo, en la editorial comercial para la que trabajo, en donde uno tiene que lidiar con el vendedor, con el comercial, para quienes el contenido y la calidad del contenido es lo que menos importa. Al contrario de lo que debe ser, obviamente. Y ¿cómo se determina que algo tiene la calidad necesaria o que amerita la publicación? Eso solo lo hace el criterio. No solamente el criterio del lector que escoge según un gusto, que se siente bien con unas temáticas y no con otras, que prefiere algunos géneros a otros, sino sobre todo con el, vuelvo a decir, comunicador, que es el editor, que tiene que pensar en una responsabilidad al poner a circular en el canal de la producción editorial una temática, un contenido, una postura, la defensa de una ideología, bueno, el tema que ustedes escojan. Esa responsabilidad no puede nunca dejarse a la ligera, ni mucho menos como nos toca, y como quizás a Luis Fernando le ha tocado y también a Esteban en algunos aspectos, dejarla pues a la fuerza del mercado, ni mucho menos, sino que hay que mantener una postura ante incluso la presión del mercado, y esa postura solo la genera la formación de un criterio que tiene mucho que ver con la formación que uno recibe en las disciplinas, en las humanidades, acerca de lo que es necesario y no contingente, o de lo que espera la sociedad de una labor cultural como la que es la industria editorial. Sí, lo que dice Leonardo de las relaciones públicas es clave. No solo la relación con los autores, ocurre en las editoriales que a veces se contrata la obra de algún autor, y en este sentido es importante para alguien que quiere ser editor conocer la ley de derechos de autor, por ejemplo, documentarse en ese sentido, conocer en Colombia la ley del libro, conocer los acuerdos que existen en América Latina para el comercio de libros, etcétera. Eso es importante. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, en Argentina ahorita hay una situación muy particular. En Argentina el gobierno limitó la importación de libros. Entonces eso para una estructura como la que tiene Carvajal o Editorial Norma es muy complicado, porque nosotros imprimimos en Colombia y exportamos a Argentina. Entonces si Argentina no compra, o sea, entran unas dimensiones que uno no se imagina cuando es una revista universitaria. Entonces que además son muy interesantes, o sea, hay aspectos legales involucrados en la edición, ¿sí? De derechos de autor, de comercio internacional, y vuelvo al tema de las relaciones públicas. ¿Por qué son importantes? No solo con la relación con los autores, sino que el libro, cuando se hace un libro y digamos que la editorial se compromete o hace cálculos de vender un número de ejemplares, no estamos hablando de 300, sino estamos hablando de 7.000 o 10.000 ejemplares, es vender un producto que no es masivo, es vender un libro que no es un objeto que se va a consumir, ni que tiene una fecha de vencimiento escrita, entonces sí, no es comida, no es ropa, sino son libros. Entonces crear la necesidad de comprar un libro es mucho más complicado, crear la demanda de un libro, que la gente diga, yo quiero leer ese libro, ¿sí? Volviendo atrás unos años, lo que ocurrió con el libro de Ingrid Betancourt, ¿sí? Había una gran expectativa sobre ese libro y se alimentó durante años, fuera de eso todo el show mediático que había alrededor. Eso fue generando una demanda, fue creando un mercado, de manera que cuando el libro salía o cuando el libro estaba programado su lanzamiento, pues ya iba a tener unos compradores, había gente que lo había comprado en preventa, ¿sí? Entonces tiene que ver las relaciones públicas también en el caso del autor. Si la autora de ese libro no hubiera dicho lo que dijo antes, tal vez las ventas hubieran sido mejores, pero entonces lo que dijo afectó toda la dinámica comercial posterior. Relaciones públicas tienen que ver también con las relaciones con los medios y con la prensa. El hecho de que un comentarista o un columnista, se hablaba en la mesa anterior de la falta de reseñas o de espacios de reseñas de libros. Es verdad, pero por ejemplo si un libro empieza a generar curiosidad de gente que
escribe columnas o gente que es muy leída, eso es muy importante y esos son relaciones públicas del editor o de la editorial con ciertas personas clave. El hecho de que en un espacio AAA mencionen un libro, eso es gracias a la tarea de relaciones públicas que tiene o el departamento de prensa o el editor o alguien con ese medio, para que en los 10 segundos de la sección de libros del noticiero de Caracol, la presentadora diga, recomiendo este libro. Eso, detrás de esos 10 segunditos hay una tarea de llamar, de mandarle la muestra, de mandarle el resumen. Seguramente la persona no va a leer el libro completo, mandar el resumen, contarle de qué se trata. También si el autor es conocido, pues bueno, seguramente tendrá mucho más espacio. Entonces sí hay una tarea ahí que tiene que ver directamente con lo comercial, pero ¿de dónde surge, de dónde sale toda la información que dan ahí? Del editor. ¿Sí? El de prensa quizás está leyendo el libro, pero el que ya lo leyó es el editor. El editor es el que dice, enfóquelo por acá, mire que en este medio están hablando de estos temas. Uno tiene el contenido, y el que tiene el contenido es el que puede orientar mejor a ventas, a promoción. Y en el caso de Norma, que tiene una presencia muy fuerte en colegios, nos ocurre el contrario. O sea, la promoción o ventas nos dice, es que me están pidiendo un determinado tema. ¿Qué tenemos de eso? Entonces nos dicen, no tenemos nada. O tenemos este y este libro. ¿Para qué grado? ¿Para qué edad? ¿Qué perfil está buscando? Entonces hay que acomodar ese catálogo que uno tiene a lo que están pidiendo afuera. Y eso está bien, creo que así se maneja también la dinámica del mercado editorial. Yo creo que nos desviamos un poquito de la pregunta, pero es que ese tema que menciona Luis Fernando a mí me parece muy chévere y es apasionante casi. Yo creo que en realidad países como en el que vivimos y mercados como en el que estamos están en una situación pobre, o sea, un poco lamentable, es porque en realidad nosotros no hemos acudido a herramientas que otros países y que otras dimensiones de la industria editorial ya han superado. Por ejemplo, el tema del marketing editorial y de los estudios de mercado y de hacer focus group y eso, o sea, funciona en otras industrias y nosotros, los países tercermundistas, digámoslo así, no acudimos a ellos. Y o sea, es realmente triste porque un poco lo que, o sea, con modestia, pues, pero lo que nos ha mantenido, a pesar de todos nuestros errores editoriales como Babilonia, es ser asertivos con el lector, o sea, es decir, este es el nicho de mercado. O sea, las editoriales no pueden pensar que hay una masa amorfa y que le entro y que domino todo como una bacteria gigante, como los, ¿cómo se llama la nueva tecnología? Bueno, pero es decir, hay que hacer estudios de mercado juiciosos, hay que estudiar y conocer a los lectores, que son nuestro mercado. Y por otro lado, tal cual como creo que lo sabemos los cuatro, o sea, definitivamente el libro, si bien es un producto noble, es un objeto pues que nos construye pues como seres humanos, también es un producto. ¿Sí? Es un producto. Y eso no es tan triste de pensar, o sea, es decir, hay que tratarlo como un producto con los contenidos vitales que tiene el libro, creo yo. De alguna manera están hablando ustedes de una suma de conocimientos o de habilidades que tiene que tener el editor, que no son solamente las que provee las ciencias humanas, sino que son eso que se llama hoy conocimientos transversales, y perdonen la palabra, ¿no? Y es algo que facilita la universidad. O sea, que es algo que hay que aprovechar dentro de la universidad, y es que la interdisciplinariedad es posible crearla, ¿no? Aquí tienen ustedes cursos selectivos que pueden tomar, o bien en temas enfocados al diseño, ¿sí? Si se quieren meter en el trabajo de edición por el lado de yo quiero aprender cómo es que voy a crear mi objeto o mi objeto virtual, o por el lado del mercado, ¿no? Quiero aprender un poco de economía, ¿qué es esto? O de las leyes, quiero aprender un poco de ley de leyes de propiedad intelectual. Entonces hay bastantes herramientas, creo, en la universidad que se desaprovechan, pues las fundamentales para un editor son las que ustedes reciben todos los días en el aula,
cuando se reúnen en el salón a discutir y a evaluar el trabajo de los compañeros, que sé que lo hacen por lo menos en literatura es habitual, ¿no? Leer los trabajos y hacer unos foros sobre unas sesiones de comentarios críticos, de ejercer la crítica dentro del aula. Eso es un primer momento. Ahí hacen trabajo de corrector de estilo, ahí crean criterio, ahí tienen que esmerarse en mantener las buenas relaciones con sus compañeros. Pero además hay otras cosas que ofrece la universidad a las que ustedes no están mirando, a las que nosotros nunca miramos, ¿no? Cuando hacíamos una revista universitaria, nunca se nos ocurría ir a diseño gráfico. Y allá están todos los diseñadores para que la revista salga bonita. ¿Por qué? Porque no teníamos que venderla, ¿no? También, en parte. Quizá hay que empezar a crear el Excel que dice Esteban, a pensar en Excel. El primer paso es pensar en vender la revista, no en regalarla, para empezar a darse cuenta de que hay que hacer un presupuesto, que la impresión de la revista, aunque me la pague la facultad, vale. ¿Cuánto vale? ¿Cómo hago para abaratar los costos? ¿Por qué la hago en este papel brillante, fotográfico? ¿Sí? Y si no tengo ni una foto. No, ¿y cuánto? ¿Por qué no la hago más bien en un papel barato y hago más ejemplares? ¿Cuánto vale su trabajo? ¿Cuánto vale su propio trabajo? ¿Cuánto vale su trabajo de corrección? Eso es una duda muy frecuente en los cursos de corrección de estilo. Dicen, ¿cómo cobro? ¿Sí? ¿Cómo hago para ofrecer mis servicios en una editorial? Llegan, así como llegan manuscritos, llegan también hojas de vida, gente ofreciendo sus servicios de corrección de estilo, gente que salió de la Nacional de Literatura y uno dice, bueno, seguramente tuvo clase con los mismos profesores que yo, tuvo una formación parecida, seguramente ya se graduó y no se demoró tanto como yo, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero ¿sí será buen corrector o no? No sé, ¿sí? No es garantía de la calidad del trabajo. Y también ocurre mucho en el ámbito editorial que un editor empieza a crear alrededor suyo una red de traductores, correctores, correctores tipográficos o ilustradores con los que ya hay dinámicas de trabajo, ya hay como tiempos, ya se conocen, ya uno conoce que hay traductores que meten cachaquismos, y yo no puedo meter un cachaquismo en un libro que va para toda América Latina. Entonces, antes de entregarle el trabajo, le digo, no meta cachaquismo, ¿sí? ¡Hala! O se lo mando a un corrector que digo, bueno, ya sé que este traductor puede tener algunos calcos del inglés, entonces fíjese en esto. Entonces ya empieza a crearse una red de trabajo. Las editoriales no son lugares donde están los correctores. Las editoriales realmente de unos años para acá redujeron sus plantas plantas fijas y solamente quedan los editores y todo es freelance. Entonces el mercado de correctores, traductores es competido. Hay gente ofreciendo por menos precio el mismo trabajo, uno sospecha. A los diseñadores gráficos les pasa lo mismo. Entonces las editoriales no son esas empresas gigantescas llenas de dinero, todo lo contrario, son empresas muy reducidas, incluso las de los grandes grupos, donde la planta editorial es pequeña. Y bueno, quiero mencionar un tema para que lo toquemos de pronto más adelante, es que una beta laboral sí es todo el campo de los textos escolares. Y este encuentro se ha centrado más como en otro tipo de edición, en edición literaria, de pronto en los libros de canales de las librerías, pero los textos escolares, ahí hay muchísimo trabajo para un profesional en estudios literarios. Creo que todos pasamos por ahí también, ¿no? Todos produjimos textos escolares en algún momento recién graduados o en los últimos semestres. Sí. En cuanto a los nichos de los que estabas hablando, es interesante pensar, les pregunto a ustedes, si cuando hay un editor de la Facultad de Ciencias Humanas, un editor de literatura en norma, ¿significa que hay trabajo para los correctores egresados de su misma generación? Y al revés, cuando llegó a la Facultad de Ciencias Humanas el editor de los Andes, ¿significa que sus traductores, sus correctores, sus ilustradores, sus diagramadores son de la Universidad de los Andes? Pues estás preguntando por las roscas, y pues sí, hay o los roscas. nichos, o los grupos de trabajo. Se puede poner bonito.
De un tiempo para acá yo he visto una ausencia grave para no salirme del tema, de correctores de calidad. Y seguramente en un futuro cercano, cuando todos estos esfuerzos académicos que se vienen haciendo, como este foro, empiecen a dar resultados, espero la situación cambie. Pero más que la rosca de que nos formamos juntos o nos formamos en la misma institución, entonces este personaje sirve, este no, yo creo que hay que tener siempre presente la experiencia. Y yo creo que obviamente eso es un círculo vicioso, porque pues el recién egresado que tiene alguna experiencia trabajando en la universidad y pues que no puede demostrar experiencia en la calle, digamos, en el mundo editorial, pues cómo va a poder acceder a estos trabajos y eso, bueno, no sé, es complicado. Particularmente en el caso de la empresa donde yo trabajo, gracias a la vinculación con El Tiempo, con el periódico El Tiempo, pues había supuestamente una amplia gama de proveedores, tanto correctores como diseñadores, que permitían cierta tranquilidad al respecto, pero en últimas no funcionó tampoco. Ustedes habrán visto leyendo el periódico, la corrección de estilo del periódico es deprimente, es deplorable, aunque últimamente ha mejorado un poco, y pues el diseño. Una cosa es una publicación seriada, otra la publicación de libros que tienen el propósito de perdurar y de mantenerse. Entonces, no es un tema sencillo. Sí, no, pues que estamos hablando acá un poco todavía de la teoría de la edición y de qué hacer para llegar a ser editores, los que queramos llegar a ser editores. Otra cosa ya es hablar de la cruel realidad. La cruel realidad es que es muy bonita la autoedición, ¿no? Hablemos de la autoedición, a mí este tema me encanta. Muy bonita la autoedición. Yo puedo escribir mi libro, armarlo, corregírmelo, publicarlo, distribuirlo, promoverlo, venderlo o regalarlo por internet. ¿Qué están aprendiendo las editoriales? A que el editor no escribe el libro, pero casi. No le dejan contratar un corrector, no hay presupuesto, corríjalo, no tienen un diseñador, inventes el diseño, le pagan de planta al armador, que le deben pagar poquito. Entonces, el editor, además, atienda a la prensa, promocione el libro, vaya al evento y usted es el responsable si no se vende, pues lo único que no pueden hacer es mandarlo a la calle a vender el libro a la librería porque lo necesitan en la oficina. Pero la realidad un poco del trabajo editorial hoy en día, y es una razón por la cual no hay correctores, no es que el mercado está apretando y está poniendo cada vez más al editor a hacerlo todo, ese es lo que hace el editor independiente al inicio, pero si el negocio va bien, la idea es que el editor independiente empiece a contratar, o sea, a generar empleo y a generar diversidad de puntos de vista en su editorial. Al comienzo es su punto de vista, el que prima en corrección, en diseño, ¿no? Un poco de eso podrías hablar tú, Esteban. Y así no vaya bien, hay que hacerlo. Porque una cosa que hablando de la autoedición y de la edición independiente, una cosa que no nos podemos saltar es que el editor haga las 3 correcciones mínimas él mismo. O sea, tiene que pasar por otros ojos, porque el control de calidad flaquea. Uno sigue leyendo sobre el error. Exactamente, y el ojo se acostumbró al error. Pero además, volviendo al tema de la autoedición, para terminar, porque tú lo dijiste clarísimo, es eso, es simplemente, para los que piensen en autoeditarse o en fomentar la autoedición, yo creo que es un evento muy problemático, porque los controles de calidad están absolutamente quebrados. O sea, no hay control alguno y está muy deformado porque solo hay un ojo que como un dictador autoriza todo. Y pues los resultados
en un 99% son nefastos y son muy tristes y muy dramáticos y terminan en cajas arrumados en una bodega y dañándose y con una tristeza profunda del autor. Pero además, claro, o sea, pues la editorial Babilonia pues ha pasado por momentos de visibilidad, pero realmente no por momentos de éxito económico. De pronto, o sea, hemos pagado cosas, nos hemos comprometido con cosas que bueno, que toca como pedir a largas y eso, pero de todas formas toca, así sea como algo simbólico, toca pedir otros ojos que revisen y un diseñador distinto así yo tenga mucho ingenio visual, hay que contratar a alguien que sea profesional en eso, y etcétera, y hay que recurrir a un buen distribuidor, porque también es muy problemático montarse en una empresa editorial y tener que lidiar con cartera de decenas de librerías, y bueno, y restarle tiempo a leer y a editar. Eso es más o menos. ¿Ustedes quieren añadir algo acerca de esa cruda realidad? Hay un caso reciente de autoedición que es esta serie de libros, la Sombra de Grey o algo así. Estos libros pues que se venden ahora muchísimo, que es toda una historia como medio erótica, bueno, que lo publica Random House. El caso es que la historia de esa autora es que ella se autopublicó, o sea, ella empezó publicando sus libros y empezaron a vender mucho, y que hizo Random House. La llamó y le dijo, venga, hacemos un negocio. Entonces le compraron los derechos de su obra y Random la empezó a traducir a todas las lenguas donde tienen presencia y se volvió el gran fenómeno editorial del momento, ¿sí? Y era una persona que se estaba en su casa haciendo sus libros de corte erótico, y bueno, eso se ha vuelto un fenómeno en España y en todas partes, porque en España, a pesar de la crisis, pues siguen comprando libros, menos, pero siguen comprando. Entonces, la autoedición, la impresión bajo demanda, los formatos ya, bueno, de autoedición, pues ponen en peligro la tarea de las editoriales grandes, quizás ponen en peligro también la tarea de los agentes literarios, que son representantes de los autores. Entonces hay gente que dice, bueno, ya no se necesitan las editoriales, pero si no hubiera sido por Random House, de pronto esta autora no hubiera ganado todo el dinero que está ganando ahora, hubiera seguido ganando de a poquitos, pero ahora pues, sacó, bueno, otros 3 libros y tiene muchísimo más dinero. Quién sabe cómo habrá sido el negocio con Random House. La impresión bajo demanda, que es cuando está el texto disponible en algún servidor y la persona en cualquier lugar del mundo lo puede descargar para impresión, donde algún impresor, y el impresor se lo lleva a su casa en menos de... Eso resuelve problemas de distribución para una editorial, sí, pero no garantiza la calidad de la impresión, ¿sí? Cuando sale un libro impreso por editorial Norma, o sí, con el sello Norma, y sabemos dónde se imprimió y todo, hay un control sobre la calidad del final del libro. Pero si se imprimió en otro lugar del mundo, en otro tipo de impresión, aunque las dimensiones y el formato esté especificado y la maquinaria que se use esté garantizada y todo, no hay un control sobre la calidad final del producto. Además, si ustedes compran un libro que sale defectuoso, pues ustedes van y lo cambian, ¿sí? Como cambian un producto que salió malo. Cosa que no ocurre con la piratería, que es otro problema enorme en nuestro mercado, ¿sí? Y lo que mencionaban en la mesa anterior, la distribución, las librerías son muy pocas en Colombia, las ciudades intermedias no tienen librerías, por lo tanto hay piratería, eso fomenta la piratería. El costo de los libros también fomenta la piratería, la falta de hábitos de ir a las librerías. Entonces, es como empiezan a aparecer un montón de problemas que ponen en peligro la subsistencia de una editorial grande, pero asimismo, como nunca antes, como hay una explosión de contenidos casi pues, sin control ni ningún tipo de filtro, como nunca antes es necesaria la figura de un editor que ordene, que dé forma, para el formato que sea, impreso, digital, lo que sea, pero sí que ordene un poco y que ayude a las otras personas a crear cosas mejores. Entonces sí, un editor es una figura importantísima, no sé si la editorial como tal, pero un editor sí. Es la paradoja del momento, ¿no? Se habla apocalípticamente del final del libro y las grandes editoriales se vuelven unos monstruos multinacionales que vemos y que nos abruman,
y al mismo tiempo se crean un montón de editoriales independientes y se fomenta la edición independiente. Entonces es como si las cosas en el momento en el que se anuncia que van a morir empezaran a florecer, y ese es el momento que vivimos. Con la edición digital o el libro impreso empezamos a ver que aparecen editoriales que hacen libros bellísimos, porque el valor del libro el del libro como objeto se empieza a desplazar. Ya no es solamente la herramienta para comunicar, sino el objeto de arte que tiene que agradar también. Yo creo que... Y el trato con los autores cambia también, porque en una editorial independiente que tiene tal vez 1, 2, 3 autores, es mucho más enfocado el trato con el autor, o sea, el autor va a ser único. En cambio, en una editorial gigante, dentro de todos los autores, la atención se va a dispersar tal vez en 1 o 2, se concentra en 1 o 2, el resto no tanto. En cambio, para una editorial independiente, cada autor es vital, ¿sí? Entonces, una editorial independiente, yo pienso que en este momento tienen muchísimas oportunidades para enfocar mejor, por ejemplo, la edición de literatura, para tratar mejor a los autores, para sacar mejores cosas, y no hacer tiradas enormes, hacer una tirada razonable para un mercado pequeño, y está bien, como poco a poco, en vez de desbordarse en cantidades que no se controlan o cantidades que se pierden y se pican. Para mí un poco la conclusión es, el editor que se forma debe tener conocimientos diversos, transversales, pero no hacerlo todo, no pretender hacerlo todo. Desde chiquitos aprendan a delegar a cada cual su especialidad, pero el editor debe saber, debe tener el criterio, debe decirle a un diseñador, está bonito lo que hizo o está horrible. No sentarse a hacerlo, pero sí saber evaluarlo. Queda más horrible. Debe poder decirle, sí, queda peor. Sí. Debe poder decirle al de prensa, uy, no, usted no entendió el libro. O sea, esa no es la manera de venderlo. Pero no debe hacer él mismo, no debería ser así, ¿sí? Porque la cadena de valor del libro, de lo que estaban hablando aquí, se rompe, y en el momento en que se rompe, pues la industria se enloquece. Yo creo y le hacemos el juego además se le hace el juego, que es lo que está pasando un poco a los que están manejando el negocio. Yo creo que también una cosa que hay que pensar es eso de los distintos oficios en la cadena editorial o en el espectro editorial. Y es que hay un caso, por ejemplo, que se me acaba de ocurrir, pero hay montones de casos, y es que, por ejemplo, Camilo Umaña comenzó siendo un editor de corrección, de hacer libros, y se enamoró del diseño editorial, y es uno de los diseñadores más grandes que hay en Colombia. Es decir, yo creo que cuando hay una chispita que le hace, que es como enamorarse, pues, digo yo, que le salta a uno por acá, no, eso es lo suyo, y mátese por eso. Bueno, abrimos una ronda de preguntas. Por aquí. Por acá. Levanten la mano para... Yo creo que han tocado estos temas, pero quisiera como que puntualizaran un poco más. La primera es, evidentemente la primera mesa ha hablado un poco más de la profesionalización, y ustedes hablan más de su formación de editores, digamos como en la experiencia de hacerlo en la marcha. Mis preguntas van porque yo trabajo en la revista Goleardos, que es una revista del Departamento de Historia que tiene un poco de años, como en las que ustedes han trabajado también, y soy diseñador gráfico, entonces también he estado como de ese lado, y además he escrito un poco, y entonces uno ha estado como en los 3 papeles, digamos que son 3 papeles importantes, y yo quisiera que ustedes hablaran un poco de cómo piensan o cómo ven en Colombia específicamente la profesionalización como editor, ya no haciéndose editor solo con la experiencia, sino en determinado momento una especialización, un programa curricular, o digamos qué tipo de aspectos serían muy importantes para la profesionalización, ¿sí? Porque nosotros hablamos de editores, pero cada uno lleva 10, 15 años trabajando en esto, ¿sí? Y digamos que muy sobre la experiencia laboral, más no como una formación estricta. La segunda pregunta es específicamente, ¿qué le pueden recomendar aquí al auditorio sobre manuales, algún tipo de material que guíe más a las personas que están iniciando en este proceso editorial?
¿sí? Ya sea plataformas digitales o impresos. Y la tercera es... ¿3? Yo creo que la primera y la segunda se enlazan mucho, y la tercera es... ¿Cómo es la formación de un editor integral, ¿no? Porque yo creo que para que un editor pueda decirle a un diseñador, esto está mal o esto no se ve bien, pues juega un poco los egos profesionales también, ¿no? Y evidentemente un diseñador cree que sabe diseñar y un editor cree que su formación en editorial pues está bien hecha. Entonces, un poco de cómo jugar con esos papeles en el proceso editorial. Gracias. Pues, a ver, sobre la formación, yo creo que no hay mejor escuela que estar trabajando en una editorial, porque cada libro trae sus propios problemas, ¿sí? Hay libros que se hacen muy fácil, hay libros que tienen muchos problemas, desde la contratación misma de la obra hasta a veces problemas en producción, en la parte de impresión, problemas con el corrector o simplemente, no sé, o sea, cada libro trae sus propios problemas. Hay libros que salen bien desde el principio, hay autores que son más conflictivos, menos conflictivos, hay unos que escriben muchísimo, hay otros que se bloquean. Entonces, lo que yo dije al principio, creo que un programa donde usted sale con un cartón que dice yo soy editor y no tiene experiencia trabajando todavía en una editorial, pues digamos que le da un poquito ya de nociones, pero realmente el problema de ser editor es lidiar con un montón de detalles del día a día. Entonces, sí, por eso. La experiencia sí es vital, y ojalá tuviera alguien que lleva más tiempo que le dé algunas recomendaciones, algunas orientaciones, porque ahí usted aprende también de experiencia de otra gente. Entonces, sí es clave. Y pues hay manuales de estilo, hay manuales de edición, están los de Martínez de Sousa, que tienen pequeñas historias del libro también, están los libros de la colección Libros sobre Libros, y en YouTube hay videos de editores. Ahí creo que es Bloomsbury, pone a los editores a hablar de las novedades que sacan. Entonces hay videos en YouTube sobre eso. Hay una entrevista a John Naranjo en YouTube muy bonita sobre todo el trabajo que hizo con los libros de Seco, de los de la palabra del día, y esta serie que es muy bonita, que John Naranjo la transformó. John Naranjo es un editor independiente, la transformó en una serie muy bonita, y hay una entrevista en YouTube. Entonces es curiosidad meterse y buscar información. Sí. Sí, como hemos venido insistiendo, la experiencia hay que tenerla desde la universidad, desde la revista universitaria de la universidad, pasando por la revista del departamento, llegando a la editorial de la universidad. O sea, hay que acudir a todas esas fuentes sobre eso y empezar por ahí. Yo quiero decir algo que se me vino a la mente cuando estaban preguntando lo de las relaciones posteriormente ya de trabajo con antiguos compañeros. La experiencia en la revista en Fénix sirvió para ver a quién le interesaba corregir, quién era mejor para corregir, quién era mejor para coordinar un evento de un lanzamiento, quién era mejor para dirigir, para editar, para hablar de la revista. Entonces, desde esa época ya yo seguí trabajando con 2 o 3 personas que siguieron encaminadas en la corrección de estilo y en la edición. O, por ejemplo, lo que dice Ginette de ciertos espacios, por ejemplo, ir a UN Radio es diferente que ir a Caracol, a un espacio en vivo, ¿sí? En UN Radio, aunque el espacio sea en vivo, es un espacio para la universidad y además un espacio en el que uno puede equivocarse y uno le pierde el miedo al micrófono, donde se puede foguear, donde puede aprender. Sí, seguramente si van, oiga, tengo este proyecto y quiero promocionarlo, le dicen sí, listo. Pero si usted va a un medio grande, pues ahí el tiempo es diferente. Ahí usted no puede tenerle miedo al micrófono, tiene que conocer el tema y aventurarse a lo que le pregunten. En cambio, si va a un medio local, entonces tiene la tranquilidad de que se puede equivocar, ¿sí? No lo está escuchando tanta gente, de pronto están grabando y entonces eso sale después y puede repetir. Entonces eso sirve, o sea, la universidad sirve como un espacio de práctica, ahí usted no está arriesgando nada. En cambio, cuando está ya en una editorial, pues está hablando a nombre de la editorial y está hablando para un público indeterminado y lo cogen en vivo y hable de esto.
listo, improvise y haga lo mejor que puede, pero no puede demostrar inseguridad ni miedo, porque entonces la universidad sirve para foguearse en esos terrenos. Un poco en cuanto a para la última pregunta, y ya la última pregunta es ¿cómo hace un editor para mandarle a un diseñador, ¿no? Más que mandar, ¿no? Corrijamos va un poco hacia el editor eso. como un ser integral, ¿no? Ustedes hablaban de... Corrijamos eso, el editor lo que debe tener es criterio para armar un buen equipo de trabajo, eso es lo que debe tener, o sea, no para estar todo el tiempo diciendo cómo se debe hacer una carátula, cómo no, sí, debe hacer parte del equipo de trabajo y debe tener criterio para formar un buen equipo de trabajo de manera que pueda delegar todas esas funciones. Eso solamente para aclarar un poco eso, que no se trata tampoco de pretender que el editor sea un hombre del Renacimiento, pero sí que tenga el criterio para crear equipo, o sea, el criterio para decir esto que yo lo quiero hacer con este tipo de personas que trabajan de esta manera. Ahora sí. ¿Sí se escucha? Sí. Yo quiero hacerles una pregunta un poco personal, aunque no lo es necesariamente. Pues algo que tenemos en esta mesa es que se trata de egresados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Sin embargo, hay un tema que surge a veces en conversaciones de cafetería con exalumnos, que tiene que ver justamente con el perfil del egresado de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Me gustaría que alguno de ustedes o todos ustedes hicieran un ejercicio de comparación con egresados de Ciencias Humanas de otras universidades. ¿Qué ventajas consideran ustedes que tienen? ¿Qué ventajas consideran ustedes, o qué desventajas consideran ustedes que tienen en cuanto a egresados de esta universidad? Me parece bastante difícil hacer la distinción, pero yo diría que la Universidad Nacional, a diferencia de otras instituciones muy importantes y prestigiosas, le ofrece, pues todos lo sabemos, todos lo vivimos diariamente, una visión de país que no dan otras instituciones, que de pronto son, no quiero decirlo peyorativamente, clasistas, por distintas razones. Y en cuanto al egresado de Ciencias Humanas, pues bueno, no sé si uno tiene la objetividad para hacer la distinción que está pidiendo, pero pues normalmente los egresados de la Nacional nos encontramos y nos reconocemos por la calle y eso ya es algo bastante diciente. Hay ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas y desventajas. A mí se me ocurre, para adelantármele a Esteban, una ventaja del estudiante de Ciencias Humanas o del egresado de Ciencias Humanas es que es hipercrítico. O sea, la crítica de textos y la crítica social, digamos, la estamos viviendo desde la cafetería, en el aula, todo el tiempo. Es un egresado hipercrítico, al que le cuesta trabajo después, y esa es la desventaja, ensuciarse las manos con el mundo real, ¿sí? Yo poco. difiero un poquito. Sí, pero podría pensarse que hay casos excepcionales, sí, que deciden meterse en un proyecto editorial y sostenerlo a pesar de que haya que hacer un cuadro de Excel para venderlo. A eso me refiero. Yo creo que volviendo al tema recurrente, sí, hay muchas cosas que yo creo que nos pueden dar ventaja, como a otras universidades les dan ventaja y no la tenemos. Una de las que no tenemos es el Excel, por ejemplo. Pero era una broma, pero creo que algo que a lo largo de la mesa se ha tocado de manera pues no directa es el tema de la curiosidad. Yo creo que esta universidad, espero que no haya cambiado, nos ofrece o nos ofrecía la oportunidad de acercarnos a facultades distintas y ver una materia en economía, ver una materia en otras carreras, y creo que desde siempre en otras universidades eso no es tan frecuente y no es tan posible. Espero que eso no haya cambiado, pero creo que eso nos da una posibilidad de primero que todo, de madurar la curiosidad y de mantenerla viva.
Y además, algo que se ha dicho del espectro editorial y del oficio editorial es seguir informado y estar en información constante en los distintos campos, ¿no? Creo que eso es una ventaja. Sí, yo estoy de acuerdo con Esteban en eso. En la universidad, en la Nacional se vive lo que está pasando. Las otras universidades quizás están un poco más replegadas hacia lo que pasa en su pequeño mundo, y eso no está mal tampoco, porque digamos que uno como egresado de la Nacional se ha acostumbrado siempre a estudiar con gente muy distinta. Entonces uno cuando llega a una empresa está acostumbrado a la diversidad, está acostumbrado a los diferentes discursos. Venga de una universidad privada o de otra pública, uno sí logra interactuar más fácil, por lo menos sabe que hay otras cosas en el mundo. Entonces es más fácil coordinar un equipo, es más fácil entenderse con gente que es mayor que uno o que es menor que uno, o también uno tiene un rigor ya de la formación, por lo menos de lo que fue la carrera de literatura. Por ejemplo, si yo tuviera un practicante a mi cargo, yo no dejaría que el practicante hiciera labores menores, ¿sí? O sea, no lo pondría a sacar fotocopias, ¿sí? Por decir algo, lo pondría a trabajar en un texto, lo pondría a hacer cosas importantes para que aproveche ese tiempo, porque a mí me parece que alguien de la Nacional quiere eso, aprovechar su tiempo en una empresa, quiere aprovechar su tiempo en una práctica, o quiere simplemente hacer lo mejor que puede porque sabe que la competencia es dura. En cambio, de otras universidades de pronto encuentra más fácil otros lugares, etcétera. Y por último, también en todas las instituciones existen procesos administrativos. En la Nacional pueden ser engorrosos, pueden ser difíciles de sortear, en todas partes hay, pero en la Nacional no hay ningún tipo de censura o no hay ningún tipo de filtro de contenidos para una publicación estudiantil. En cambio, en otras universidades tal vez sí. Entonces ahí sí en la bandera tiene que aparecer desde el rector hasta el último personaje administrativo de la facultad. En cambio, en la Nacional eso es a discreción del que está haciendo la publicación. Entonces uno también tiene un espectro más amplio de cómo funciona una institución y de cómo tratar de expresar más libremente cosas. No hay como que alguien de una universidad privada tiene que limitarse a lo que le dicen necesariamente así es, ¿sí? En cambio, en la Nacional uno puede disentir y puede proponer otras cosas, por lo menos así era, no sé ahora, pero sí, podía proponer otras cosas y le decían, bueno, hágalo. Y entonces eso también lo hace a uno muy recursivo, uno sabe que los recursos están y que hay que buscarlos, pero no vienen dados, no están incluidos en la matrícula, ¿sí? Entonces me parece que eso es una parte importante de la formación en la Nacional. ¿Te respondió la pregunta? ¿Te respondió la pregunta? En parte sí, pero... ¿Qué quieres saber? No, me llamó muchísimo la atención que ustedes hablaban de la Nacional, pero no mencionaban las desventajas. Yo empecé a mencionar una desventaja, pero dejemos que hagamos una polémica con Luis Fernando. Sí, la desventaja es esa dificultad para acceder un poco a la parte comercial del trabajo del editor, ¿sí? Y creo que Esteban puede participar y Leonardo también, todos han tenido que enfrentar eso, y de alguna manera algunos estrellándose contra eso, o otro, quizá el caso de Luis Fernando, encontrándole a eso el lado bueno, ¿sí? Pero creo que es una parte, es una gran desventaja pensar que el trabajo de edición es solo trabajo crítico, ¿no? Yo creo que, de hecho, con el cariño y el respeto que le tengo a Luis Fernando, pero creo que sí hay una especie de censura en la Nacional, en la facultad, y es justamente sobre ese tema, es que es lo que no corresponde como al ámbito idealista y romántico de las humanidades, como que no se le pone cuidado y no es importante, ¿sí? Cuando ya lo sabemos y lo hemos discutido, que es muy importante pensar en que algo se venda, se pueda consumir, porque de alguna manera la dinámica del mundo en la que ya vivimos, en la que ya estamos en el siglo XXI, ya vivimos, pues tristemente, es una dinámica de consumo. O sea, y es decir, si queremos vender objetos,
libros importantes y valiosos y que permanezcan en el tiempo, que creo que es algo que debemos buscar en cada libro que hagamos, pues debemos también buscar una manera apropiada de que se consuma, o sea, que se venda. Digamos que el punto sería pensar en si acogemos la parte industrial del asunto del libro, ¿sí? La parte de industria cultural que implican los libros, ¿eso significa por derecho propio a anular la crítica? ¿Sí? Esa sería la pregunta para ustedes. De alguna manera pienso que acoger la parte comercial de la industria cultural de los libros enseña, desde pequeños, enseña a cómo no perder la crítica al enfrentar el mundo real, ¿sí? O cómo ponerla entre paréntesis, pero mantenerla con un carboncito encendido cuando toca. Hola, qué pena. Creo que va un poquito al tema, porque pues yo estaba pensando en algo parecido a lo que preguntó el profesor William. Yo tengo más o menos un año de egresada de literatura y estoy apenas pues haciendo pinitos. Obviamente empecé también con publicaciones pues en revista, efectivamente en Fénix, cosas así, pero también como desventaja, y no sé si qué tanto desventaja, porque a veces siento más bien que estoy vendiendo mis principios y los editores con experiencia se burlan y dicen que es que uno es muy idealista, ¿no? Pero esta cosa de mediar entre el mercado y la cultura, o lo que uno cree que es cultura, es una cosa muy complicada, y como egresado de la Nacional se siente mucho, porque además cuando uno les dice, hey, pero no se trata solo de vender, entonces de una vez es el señalamiento por ser egresado de la Nacional. Entonces, mi pregunta, pues yendo un poquito como hacia ese tema es, pues, ¿cómo se hace rentable una editorial realmente? No sé, yo tenía como una pequeña sugerencia, porque, porque he conocido muchas experiencias editoriales que obviamente publican, ¿no?, lo que ellos creen que es y todo genial, pero pues siempre está el hecho de, bueno, si usted quiere y paga, pues aquí le editamos su libro, ¿no? Funciona para sostener de alguna manera ese pacto como con el sistema. Y por otro lado, bueno, no sé, está el hecho de ser formador de lectores, de crear nichos. No sé si ustedes también se lo han pensado, yo creo que sí. Y es el hecho de que cuando se forma lectores también, porque uno tiene unos principios que pues son eso, como las por donde se guía la línea editorial, pero que también va aunado a ciertas otras cosas, ciertas políticas que son culturales y son como de formación de lectores, y no sé si eso pues les ha sonado. Aquí tuvimos. Sobre eso que tiene que ver con el concepto, yo no soy egresada de la universidad, pero tú lo mencionabas, que cuando el editor crea un concepto, a mí me parece que los editores se equivocan mucho en poder visualizar cosas. En un momento en el que llegan a posicionarse condicionado por el mercado generalmente, entonces la gente empieza a rechazar contenidos. Lo que mencionas tú sobre el caso de La Maldita Primavera, un libro absolutamente, pero ya digamos estabas convencido que no ibas a hacer literatura gay, que a propósito es ahora lo que más se vende, ¿sí? Por un lado eso, ¿en qué momento un editor dice el concepto que vamos a redireccionar, aún cuando mi criterio es X, vamos a ver sobre tales cosas? Y lo otro es, los editores independientes, con toda esta competencia, el bombardeo de contenidos, de gente que produce cosas interesantes y basura, que hay que leer a veces basura para ver que sí y que no, ¿qué viene para la edición independiente con tanta cosa? ¿Cómo direccionar eso? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué se puede ver ahora, por ejemplo? Bueno, respecto a la primera pregunta,
la pregunta que dice, ¿cómo hacer rentable una editorial? Pues bueno, organizamos un foro como este centrado solamente en esa pregunta y no lo vamos a resolver. Es el día a día de este oficio, como cualquier otro oficio que para sostenerse tiene que encontrar su punto de rentabilidad. Pero hay algo de lo cual no hemos hablado, por lo menos en esta sesión, y es que el oficio de editor siempre es un tiro al aire en la medida en que, aunque logre reunir lo indispensable para que supuestamente un título sea un éxito, nada le garantiza que lo será. Y cuando digo nada, es nada. Como trabajo en una empresa editorial, a mis autores yo siempre les suelo dar el mismo ejemplo. Hace 20 años, cuando yo era estudiante, no, perdón, un poco menos, unos 18 años, cuando yo todavía era estudiante de la universidad y trabajaba como librero, creo que fue Santillana, organizó el gran lanzamiento de lo que debería ser un libro súper mega exitoso, que eran las entrevistas del señor Julio Sánchez Cristo. ¿Por qué debería ser un libro exitoso? Porque todo el mundo oía en ese entonces, y creo que todavía, a este señor. Porque este señor había hablado con las personalidades no solamente de la política y la farándula nacional, sino mundial, y seguramente todos tenían algo que decir y por lo tanto ese libro tenía que ser un éxito. Según los chismes del gremio, le pagaron muchísima plata de anticipo a este señor, imprimieron una cantidad gigante de ejemplares y vendieron la 10ª parte. Entonces, a los autores ese ejemplo les impresiona mucho. Aquí estamos en un ámbito académico y pues ustedes se morirán de la risa con este señor. Pero esto es un ejemplo claro de que yo creo que no hay negocio más incierto que el negocio cultural en general, no solamente la edición. Y yo sinceramente todavía no entiendo cómo es que la industria editorial es una industria y funciona comercialmente, porque de verdad, cada vez que uno intenta, obviamente uno todo el tiempo intenta que cada publicación que hace no solamente perdure y sea importante, que es el anhelo que todos tenemos, como decía Esteban, sino que simplemente dé lo suficiente para retornar el gasto que se hizo. Y sí, que lo haga pronto, además, en el término pues que da la rentabilidad. Y es un tiro al aire, a veces sale, a veces no. A veces tú sacas un libro por despecho, digamos, de ciertos compromisos que has adquirido, de ciertos autores que respetas o que a veces dan resultado y a veces no, y el libro se convierte en un éxito sin que le hayas hecho difusión de Free Press, sin que hayas invertido en una campaña comercial, y a veces cuando reúnes todos estos ingredientes no pasa nada. Entonces eso es una cosa muy complicada. Sí, buenas. ¿Aló? ¿Complementar algo? Pues no sé, pues básicamente es tan incierto como lo otro. Yo creo que sí, o sea, pensar en nichos de mercado, un poco lo que hablábamos con Leonardo antes de comenzar la mesa, es que, digo yo, afortunadamente, antes peleaba mucho y me daba mucha rabia después de que Planeta me ha hecho, yo no sé si hay alguien de Planeta acá, pero lo digo abiertamente, me ha hecho jugadas, a Babilonia le ha hecho jugadas sucias, es decir, como presentársele con adelantos al autor o al hermano del autor o a la familia del autor a espaldas mías cuando el contrato está vigente, y pues $2.000 matan un sello editorial. O sea, es decir, matan Babilonia, matan un sello editorial prestigioso, entre comillas, ¿sí? Y esas son cosas, o sea, que me enemistan y de verdad me dan mucho mal genio y mucha tristeza. Pero la editorial industrial, la grande, Random House, Intermedio, Norma, Planeta, Alfaguara, Santillana, o sea, tienen una ventaja hacia las editoriales independientes, y es que dejan esos nichos libres, porque no les funcionan.
¿sí? Y es parte de una simbiosis que hay que salvaguardar y hay que rescatar, ¿no? Las editoriales grandes y las editoriales pequeñas pueden convivir y deben convivir y conviven, y es sano que existan las dos partes o las tres dimensiones, porque las medianas también hay que diferenciarlas, yo creo. O sea, las medianas también son muy importantes. Mirar el caso, por ejemplo, de Villegas. Sí, Villegas, una ciudad que ha crecido, una editorial que ha crecido bastante. Muy pequeña, donde Villegas se encarga de muchas partes de la edición, creo que es el mismo como que... Y la editorial universitaria, como Universidad de Antioquia, que ha cubierto muchas cosas que editoriales industriales no pueden cubrir y que otras, incluso pequeñas, no pueden o no, porque también el retorno de libros académicos es muy, muy lento. Son libros de largo aliento cuando están bien hechos, pero es un retorno muy, muy lento. Entonces, una editorial pequeña no puede sostener un retorno tan lento, y una grande no le interesa sostenerlo. O también las mismas librerías, ya las pocas que quedan librerías pequeñas, digamos que tienen poco espacio, pero además no les importa tener un título mucho tiempo. En cambio, una librería de cadena, ¿sí? Como la Nacional o Panamericana, tienen el libro un tiempo y si no se vendió, lo devuelven, ¿sí? Entonces no trabajan por un fondo, sino por la novedad. Entonces también eso afecta a las editoriales. Entonces, para hacer rentable una editorial hay que calcular de lo que voy a imprimir, cuánto me van a devolver, pero cuánto necesito imprimir para que se vea el libro, porque si imprimo muy poquito, entonces va a pasar desapercibido en todo lo que hay de novedades mes a mes en una librería. Entonces, calcular cuánto se van a imprimir, el precio al que lo vas a vender, cuánto has pagado por un anticipo, cuánto vas a pagar por regalías, cuánto te cuesta la operación, todo eso lo meten en un Excel, los que saben de Excel. Y Luis Fernando, y ese es un tema que requiere mucho cuidado para los editores independientes o noveles o los publishers jóvenes, los gerentes editoriales jóvenes, y es que la edición por demanda, hay que tener mucho cuidado con eso. Te puede lanzar el precio de un libro de costo a 10.000, 15.000 pesos. Eso multiplicado por 5, por 7, que se tiene que multiplicar por eso para darle un precio de venta al público, es un precio que no va a pagar el público. Entonces, o sea, hay una ficción sobre esos tirajes cortos. Los tirajes cortos los puede mantener una editorial grande, pues porque puede mantenerlos, porque tiene además proveedores y tiene otras alianzas con sus imprentas de editoriales por demanda. Pero a veces las editoriales pequeñas o los que van haciendo le creen a eso y sacan libros de 100.000 pesos de 80 páginas. ¿Quién compra eso? O sea, puede ser un gran libro de la mejor calidad, pero ¿quién lo compra? Y eso tenemos dos preguntas y es que estamos sobre el tiempo, entonces las hacemos a ver si tiene algo que ver. Va la mía. Bueno, muchas gracias. Ustedes como editores encuentran autores que están muy bien presentados, impecables, que supieron hacer la obra, y hasta qué porcentaje trabajan, porque es que el problema de la industria editorial como tal es creer que debe haber una industria editorial y no una industria cultural. Enseñar a la gente con los buenos autores. Los buenos autores no son muchos, entonces, ¿qué tolerancia creen ustedes que debe tener un editor frente a la calidad de los autores? Por decir, hay un autor que es hoy un 95% de novelista, pero resulta que falla y le detectamos algo. ¿Hasta qué porcentaje acepta el editor la calidad de un autor? No, yo creo que uno como editor tiene que saber dónde está parado, ¿sí? En qué tipo de empresa está o para qué tipo de organización está trabajando. Es decir, si es un editor independiente, seguramente puede tener más tolerancia a el éxito o fracaso de un autor. En cambio, una editorial comercial tal vez no, y tiene que ser un poco más precavido en términos de si es un autor nuevo, en cuánto está cobrando el autor, porque los autores no viven del aire también. Los autores cobran y cobran a veces muy, muy alto por una obra, a veces por obras que no han escrito. Entonces, que eso también ha cambiado toda la dinámica del proceso editorial, porque si antes se contrataba un libro que no se había escrito, pero ya hay un contrato por anticipado,
simplemente con la garantía de que ese autor por su nombre lo iba a entregar y porque por su nombre va a vender. Todo eso ha cambiado, porque las editoriales han dado cuenta que eso les afecta la rentabilidad completamente, pagar por algo que no han visto, ¿sí? Entonces, eso cambia y ha cambiado la tolerancia de los autores también, o sea, no sé, Norma ya no está publicando literatura, pero digamos que esa tolerancia se redujo a cero. Entonces, pero por términos rentables. ¿Cómo? La libre sigue, ¿no? Claro, entonces sigue literatura para niños, para adolescentes, infantil y juvenil, y eso enlaza con la pregunta de la promoción de la lectura. Por supuesto, la promoción de la lectura es una prioridad para una editorial, porque esos primeros lectores, si siguen leyendo, pues posiblemente más adelante sigan leyendo y consuman libros, o sea, compren libros, posiblemente, ¿sí? Entonces, la promoción de la lectura es vital para una editorial, pero es como en cualquier, no sé, a los japoneses que están acostumbrados a tomar té, para enseñarlos a tomar café, lo que hicieron fue empezar a cultivar desde niños el hábito del dulcecito de café, el chocolate con sabor a café, habituarlos al sabor del café para cambiar toda una costumbre milenaria de tomar té. Entonces, por ejemplo, queremos cambiar la costumbre de que la gente no lee, es importante la promoción desde los niños, pero entonces también eso va engranado con el consumo de libros. Yo creo que el asunto de la calidad de los autores es algo relativo en este sentido. No se puede pensar a la industria editorial como una única, y por algo, como hablábamos hace un rato, las empresas editoriales empiezan a especializarse o a dirigirse a ciertos públicos específicos porque es lo que saben como empresa y como medio de comunicación, y además es lo que les funciona. Entonces, para tratar de responder su pregunta, yo tuve muchos autores, bueno, muchos no tampoco, tuve un par de autores que tenían un gran prestigio como escritores, pero que en realidad no sabían escribir mucho. Había que hacerles buena parte de sus libros adentro en la editorial. Pero por otro lado, por las necesidades de la empresa editorial que tengo, o perdón, a la que pertenezco, no la que tengo, pero en eso Esteban podrá profundizar más. Si a mí me llega un autor muy prestigioso por el conocimiento que tiene, con un gran manejo del lenguaje, pero que no pueda dirigirse a la masa, que es a donde se dirige la empresa para la que trabajo, pues yo con mucha pena voy a tener que decirle, no puedo publicar su libro especializado, súper culto, bien escrito, etcétera, aunque quiera hacerlo, porque mi empresa no da para eso, ¿sí? Entonces, hay que tener eso presente y en cuenta, y creo que el mensaje para los editores en ciernes y para también los escritores es que tienen que mirar muy bien a dónde dirigir sus esfuerzos. Si como la mayoría de los presentes somos o fuimos formados en la academia, en las humanidades, un poquito conservando esa antiquísima prevención de que el hombre culto no se unta las manos, ¿no? Pues hay que ver bien si uno va a salir a trabajar en una empresa como la que me tocó en Suerte, en donde hay que estar en la calle, embarrado pues en la experiencia y buscando publicaciones que tengan un destino masivo. Entonces, definitivamente no hay que mirar a la industria editorial como una cosa única, pues con una sola finalidad, porque pues sí, claro, es una industria cultural, pero pues hay distintos ámbitos a donde es posible y afortunadamente se puede dirigir para buscar su resultado, su objetivo o sembrar el mensaje que quiere divulgar. En materia de relaciones públicas, lo vital que es un autor para cada sello editorial, ¿existen en Colombia agentes literarios? Pocos. Sí. De hecho, pues, cuando son autores colombianos, por lo general la relación es directamente con el editor y
y la relación era con el editor. Ahora, cuando hay un agente literario de por medio, las relaciones de la gente con el editor y el trabajo sobre el texto ya lo ha hecho antes el autor con el agente, ¿sí? Entonces, la figura del agente desplazó al editor en esa relación y además el agente se encarga del contrato, de la plata, de las regalías y demás para que el autor se concentre en lo que sabe hacer, que es escribir. Pero en el ámbito colombiano la relación es directa. Sí, no, es directa. Nada que ver con el mundo anglosajón, en donde para cualquiera que quiera publicar estrictamente y necesariamente tiene que pasar por el agente. Aquí no pasa eso. Yo creo que es afortunado, aunque bueno, ahí se pierde una opción de trabajo que es interesante y que valdría la pena. Pero digo que es afortunado en la medida en que es mucho más asequible para el que no tiene, para el que está empezando, para el que no tiene reconocimiento, tener la oportunidad de jugar el chance en varios sitios con su obra y de pronto lograr la publicación, a lo que sucede en el mundo anglosajón, que en ese sentido es bastante fuerte. Pero por otro lado hay un aspecto importante, y es que cuando un autor encuentra editor, encuentra también un agente, porque la editorial funciona como tal en los ámbitos que se quedan por fuera de lo que puede lograr. Me refiero a que hay un contrato quizás con un territorio demarcado que es Colombia, en español, bueno, todo lo que implica la contratación editorial, pero la empresa editorial funciona como agente para sacar el libro al exterior, para traducirlo por si le interesa a alguien en otra lengua, en otro territorio. Entonces, digamos que eso hay que tenerlo en cuenta para su pregunta. El editor funciona también como agente. O si es un autor nuevo que le sonó la flauta y le empezó a ir bien, es posible que la gente lo busque a él, sí, para representarlo. Que puede, ese es el éxito de muchos autores locales también. Yo solo agregaría aquí. Sí, o sea, que una gente seguramente los contactó también y le dijo, yo me encargo de todo y usted dedíquese a escribir, cuando empiezan a ser como más prominentes en ventas. La gente piensa en ventas. No, yo solo abonaría, y estoy de acuerdo con los dos. Sí, o sea, el tema del agente literario es un aspecto válido en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Pero creo que se han comenzado a hacer ejercicios. Aquí Carlos ha hecho ejercicios de agencia y otros. Hay un tipo de los Andes que una vez me buscó y que montó una agencia pequeña. Hay ejercicios y creo que eso es necesario, y creo que la figura de la gente le vendría muy bien a la circunstancia editorial en un país como este, porque por un lado, como lo destacó Luis Fernando al comienzo, pone al escritor a escribir y no a negociar, y también pone al editor a editar, o sea, entonces me parece que es sano. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta esta hora del almuerzo.